a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Hoy tenemos el privilegio de contar como ponente, como presentador, con el profesor Pedrosa, que nos va a hablar del carcinoma periférico, o sea, el reto que supone la detección de este tumor en la placa de tórax. Y como expertos tenemos a Eva Castañé, Ángel Gallete y Mariana Venegas, que al final de la presentación pues también nos darán sus opiniones. O sea que os animo ya a todos que escribáis vuestras preguntas, comentarios en el chat y después se las transmitiré al profesor Pedrosa y a los expertos, al panel de expertos que tenemos. O sea que sin más preámbulos doy ya paso de palabra. Profesor Pedrosa, adelante. Buenos días a todos. Ah, Vamos a ver si se me ve bien. Todavía no has compartido, ¿eh? A ver, un momento. Ahora, Ah, bueno, ahora sí, perfecto. Muy bueno, el bien. tema del carcinoma periférico de pulmón es un tema de mucha actualidad, ¿verdad? Y la mejor manera de hablar de él es mostrándoles a ustedes un caso. Este señor, fumador hasta el momento del diagnóstico y con varias consumiciones extrañas en su haber, presenta esta masa mediastínica del lado derecho cuando viene a hacerse un estudio para una cirugía de una ventración abdominal. Este individuo se ve que tiene un tumor que luego resulta en la cirugía que es un timoma, bueno, bastante típico, ¿verdad? El problema del caso es que en la parte superior del tórax hay una pequeña densidad y hay otra detrás del timoma que en la lateral tiene una especie de formación quística que se puede ver a ese nivel y que se ve mejor en este, ¿verdad? Bueno, este paciente se le hizo el correspondiente tomografía computarizada y esa masa que tiene ahí pequeñita, el nódulo, es un tumor, un adenocarcinoma acinar, cavitado, con especulaciones, etcétera, su PET correspondiente. Y luego la lesión que tiene detrás del timoma es un tumor mixto con parte sólida y parte quística. Se ve muy bien también en la sagital, en la reconstrucción sagital. Es un tumor que tiene un gran componente quístico y que es un adenocarcinoma también diferente del otro, situado detrás del timoma. De manera que este individuo presenta dos tumores que no dan ningún síntoma. La técnica parece que ha sido correcta. El hecho de que haya una lesión como un timoma no excluye los carcinomas de pulmón, que se pueden esconder detrás de estructuras anatómicas, de lesiones ocupantes de espacio. ¿Puede haber tumores sincrónicos? Nos preguntamos. ¿Pueden tener componente quístico? ¿Ha habido algún tipo de error en el diagnóstico? Y ahora, por último, ¿a qué nos enfrentamos? Y estas preguntas que surgen a raíz de un caso, en realidad, pues es el índice de la presentación, ¿verdad? Que la radiografía de tórax es de poca calidad en el diagnóstico del carcinoma de pulmón es evidente y conocido de todos. De hecho, como se señala White, pues no se ven, lo que no se ve está en la radiografía de tórax fundamentalmente. En los estudios de screening de los viejos tiempos, de los años 70 y 80, lo que se vio es que retrospectivamente muchos de esos tumores estaban ahí presentes, ¿verdad? Aquí el 90% se veían 4 meses antes, en el trabajo de Moon, ¿no? Que es un trabajo hecho sobre muy fumadores con radiografía de tórax y realizadas cada 4 meses. Incluso lesiones periliares, pues 75% eran visibles en estudios previos. Lo mismo ocurre en el trabajo del Memorial, en el que se puede ver, perdón, que la evidencia 2 años antes, 45% de los tumores.
De manera que hay una clara evidencia científica de que la radiografía de tórax plantea serias dudas en el diagnóstico del carcinoma de pulmón. ¿Y qué ha cambiado en los últimos años? Bueno, pues lo primero de todo es este hecho, que el carcinoma epidermoide era más o menos el 50% de los carcinomas de pulmón en los años 70. ¿Y qué ha pasado ahora? Bueno, aquí tenéis la incidencia de carcinoma de pulmón en los Estados Unidos desde 1973 hasta la actualidad prácticamente, y en la que podéis ver que el carcinoma epidermoide desciende del 50 al 30, mientras que el adenocarcinoma sube del 20 al 40. Y lo mismo ocurre en mujeres, aunque menos marcado, en que sube de 30 a 50 los adenocarcinomas y bajan de menos del 30 al 20 los carcinomas epidermoides. No solamente ocurre esto, es que en el trabajo, por ejemplo, de Miao, con 190 carcinomas periféricos, la mayoría son mujeres, la mayoría nunca fumaron y la edad media está por debajo de los 60 años. De manera que ha cambiado sustancialmente el tipo de tumor que ahora estamos viendo. Y se han ofrecido algunas explicaciones. Por ejemplo, Thumb dice que los tumores centrales son porque se fumaba sin filtro y eso producía un humo muy irritante y que el individuo era incapaz de inhalar profundamente y que por eso cuando empezaron a fumar cigarrillos con filtro, el tumor periférico aumentó porque la inhalación era mucho más profunda y el humo llegaba mucho más periféricamente. Bueno, esto es una explicación. Hubo otras, por ejemplo, de Groot dejó claro que el aumento de nitrosaminas era enorme, mientras que el alquitrán había bajado sustancialmente en los nuevos cigarrillos con filtro. De manera que hay mezcla de explicaciones al hecho de que fumar y carcinoma de pulmón pues no van bastante bien juntos, ¿no? Y no separados. Pero no es esto todo, porque resulta que ahora sabemos que hay hasta un cuarto de los tumores, especialmente cuando son en mujeres, que no son en fumadores y que hay una demostración de mutaciones especiales que llevan al adenocarcinoma hasta el 95% de los casos. Incluso en el carcinoma microcítico se ha demostrado la presencia de genes supresores de tumor que faltan en el tumor y que influyen evidentemente en la presentación del carcinoma microcítico. La OMS se ha involucrado en el tema con un programa que es este acrónimo que veis aquí, Power, Empower, que bueno, trata de proteger, de ayudar, bueno, que hacer los impuestos para que el problema se contenga, ¿no? El hecho de fumar. Y eso ha significado, por ejemplo, en el carcinoma de pulmón, una caída tremenda en los Estados Unidos a partir del momento en que se implantan estas técnicas de la OMS. De hecho, esto es interesante porque solo ocurre en los países industrializados, Estados Unidos, Suiza, mientras que otros países han mantenido cifras altas, sobre todo los países poco desarrollados, donde el fumar sigue siendo todavía una actividad frecuente. El hecho es concreto es que en Estados Unidos, en 100.000 habitantes, la incidencia baja de 66 a 41 y la mortalidad de 59 a 33. De manera que hay una clara evidencia del impacto que las limitaciones en el fumar tienen en el carcinoma de pulmón. ¿Y cómo son los carcinomas actuales? Bueno, es una familia que arranca con la hiperplasia adenomatosa típica, de ahí al adenocarcinoma in situ, pasando por los MIA, los carcinomas mínimamente invasivos, y luego vienen las grandes lesiones invasivas, lepídico, acinar, papilar, sólido, micropapilar, y hay una variante que es el mucinoso. ¿Esto en qué proporción ocurren? En el trabajo que ya mencioné de Miao, aquí se puede ver los tipos de tumor que ocurren en 190 carcinomas, siendo el acinar con mucho el más frecuente, seguido del predominantemente lepídico.
De manera que estamos ante un tumor diferente y que tiene unas variedades muy concretas que se pueden estudiar hoy día. ¿Y por qué no se ven los carcinomas? Bueno, la primera pregunta que uno se hace es, ¿tenemos una técnica correcta, adecuada a la visualización de estos tumores? Este es un paciente que ingresó con tamponamiento cardíaco por un hemopericardias y este es un portátil. No es malo para portátil, la verdad, porque tiene una cardiomegalia clara, bueno, aumentada evidentemente por el hecho de ser en anteroposterior, pero bueno, es compatible con el hecho de que tenga líquido en el pericardio. Esta es la exploración que se hizo inmediatamente de vaciado, del vaciado que hicieron del líquido, que se puede ver en un pericardio engrosado, ganglios en el hilio derecho, en el espacio subcarinal, e incluso más abajo, y derrame pleural derecho. A los pocos días se le hizo una radiografía de tórax ya de formal, que tiene hiperclaridad, sobre todo de los lóbulos superiores, y un pequeño nodulito ahí, que es un carcinoma microcítico. La diferencia entre lo que es una técnica correcta y lo que es una técnica limitada por el hecho de ser portátil es evidente. De manera que la técnica tiene su importancia clave. Lo mismo ocurre en este paciente. Tiene en el 10 una radiografía de tórax en que la escápula está dentro del territorio pulmonar. Y le hacen una al 14 y vuelve a estar la escápula dentro del territorio pulmonar. Y esta es la placa en que se puede apreciar el nodulito aquí. Y pongo este dibujo, que es muy cutre, pero que es el que encontré en internet, que muestra mejor el hecho clave en la radiografía de tórax en su realización, que es que los codos tienen que estar adelantados. Si los codos no están adelantados al hacer la posición en jarras, automáticamente la escápula no sale del territorio pulmonar y aparece encima de la parte externa del tórax. Y eso produce pues, la falta de visualización, o puede producir la falta de visualización de un tumor como este carcinoma epidermoide. Una palabra de importancia sobre la lordótica. La lordótica yo creo que es una proyección que no deberíamos olvidar, porque como luego veremos, la mayor parte de los tumores ocurren en los lóbulos superiores y muchas veces la lordótica enseña tumores que están tapados por la clavícula o por la primera costilla sobre todo. Este es un tumor del lado izquierdo que también se ve mejor en la lordótica apical. Y luego tiene otras indicaciones. Por ejemplo, este nódulo que parece estar en la costilla anterior, eh, cuarta o quinta, la cuarta me parece que es, y que al hacer la lordótica se mueve con relación a la costilla y por tanto no está en la costilla, es un pequeño granuloma. Y lo contrario, una lesión que aparece superpuesta en la costilla y que asciende con la costilla porque es un islote en el óseo. De manera que la radiografía de lordosis puede ahorrarse algunas tomografías computarizadas de más, ¿verdad? Se mencionaba antes el hecho de la radiografía lateral. Bueno, el trabajo este del Clinical Radiology dice que hasta un cuarto de los pacientes se puede ver cosas en la radiografía lateral que no se ven en la posterior anterior. Esta es una afirmación dudosa para muchos, ¿verdad? Pero el hecho concreto es que este individuo no tiene visible el tumor este en la radiografía posterior anterior y que es un pequeño adenocarcinoma periférico con su broncograma, etc. De manera que ocasionalmente la radiografía lateral va a mostrar también tumores periféricos en zonas como por ejemplo la porción posterior, ¿verdad? Entre los antecedentes es importante si tienen tumores malignos previos o enfermedad previa. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, esta paciente tiene un carcinoma de cervix previo. La metástasis de carcinoma de pulmón en pulmón del cervix son más bien escasas, 4 o 7%. Y cuando hay más de una o dos, se recomienda cirugía. Por tanto, siempre cabe la posibilidad de que el diagnóstico se haga en esa cirugía. Pero este tipo de lesión
pues muchas veces es un pequeño adenocarcinoma. Este es un adenocarcinoma in situ que ocurre en un paciente que sí ha tenido un tumor previo. Más interesante es este caso porque es un individuo con tromboembolismo pulmonar que tiene lesiones en los ápices y lesión en el campo medio izquierdo. Bueno, como tenía lesiones arriba, pues se pensó que todo eran lesiones residuales y la alternativa podría ser que fuera esto un infarto pulmonar por el hecho de tener el tromboembolismo. Esto es en el año 10. Cuando vuelve en el 12, la lesión es más extensa, es una consolidación con un broncograma de lo que yo llamo broncograma rígido, que los bronquios ya no están arborizados, sino que tienen una tendencia a estar lineales con relación al bronquio principal. Es decir, la fijación que el tumor ofrece sobre el broncograma. Y además tiene el mosaico probablemente mezcla de las lesiones pulmonares y del hecho de que tenga un tromboembolismo previo. De manera que un adenocarcinoma sobre una lesión previa. No siempre, sobre todo ocurre fundamentalmente en el enfisema. El enfisema, como dice aquí Dorham, tiene un factor de riesgo común, que es el hecho de que fuman mucho tanto los enfisematosos como el carcinoma de pulmón, pero además dice que tiene mezcla de lesiones ligadas al acortamiento de telómeros, etcétera. Este es un ejemplo típico de enfisema severo con un pequeño adenocarcinoma en el lóbulo superior derecho. Y uno se pregunta, ¿puede ser que estén ocultos por algo? ¿Alguna estructura anatómica, alguna lesión patológica? Lo primero de todo es saber dónde ocurren. Y para saber dónde ocurren, lo mejor es revisar el Nelson Trial, que es un screening que realizaron los belgas y los holandeses conjuntamente, con un gran número de participantes, y donde se descubrieron 209 carcinomas, 70% en estadio 1 y la mayor parte adenocarcinomas, más de la mitad. ¿Y dónde estaban? Bueno, pues estaban la inmensa mayoría de ellos en ambos lóbulos superiores y sobre todo en el derecho, ¿verdad? Que esto es un hecho que ya conocido, pero que tiene importancia capital. Recordar lo que mencionaba antes al hablar de la radiografía apical, de lordótica apical. Los tumores ocurren en la parte superior y puede ocultarse primero por órganos, corazón, mediastino, diafragmas. Dice Chotas que hasta el 25% del parénquima pulmonar está tapado por estos órganos. Y de hecho, podemos encontrar siempre tumores escondidos detrás de un diafragma o del contrario, ¿verdad? En este caso, del lado derecho. Lo que pasa es que este enfermo tiene elevación diafragmática izquierda normal, que un porcentaje pequeño de pacientes, el diafragma izquierdo es normalmente más alto que el derecho, y entonces puede estar oculto en la zona que se ve por encima del diafragma derecho y que está tapado por el diafragma izquierdo probablemente. No solamente el diafragma, también tenemos el corazón, este pequeño carcinoma que crece de 9 a 10 milímetros, que está operado, pues es está tapado por la silueta cardiovascular. Y este está tapado por la grasa extrapleural que ocurre en el lateral del tórax. Se ve aquí perfectamente en la reconstrucción coronal y aquí puede verse que tiene mezcla de sólido y de lesión en vidrio deslumbrado. Esto es interesante porque Ravel publicó bastante recientemente que hacer ventana de pulmón y ventana de mediastino permite saber la cantidad de tumor sólido que el paciente tiene y por tanto poder clasificar el nódulo como sólido parcial o mezcla, etcétera. ¿Y alguna estructura ósea que lo pueda tapar? Bueno, ya todos sabemos de las costillas, ¿verdad? La primera costilla tapa con frecuencia estos tumores, que ocurren más frecuentemente en el lóbulo superior derecho, como este pequeño adenocarcinoma. Hay varios trabajos en la literatura. El de Austin, publicado ya hace años, muestra que las estructuras que solapan son sobre todo la primera costilla, las costillas en general, la clavícula también, y como se ve en los tumores fundamentalmente de los lóbulos superiores, pero sobre todo
del lado derecho. Este es el esquema en PA y lateral de dónde estaban los tumores de Austin, los 27 tumores que aquí se mencionan. De manera que ocurre con frecuencia que las estructuras óseas pues tapen parcialmente el tumor. De hecho, este paciente tiene un pequeño tumor en la conjunción de la costilla anterior y de la costilla posterior. Aquí está representado el sitio exacto donde ese tumor ocurre. Y ese pequeño tumor es un adenocarcinoma. Ha habido un trabajo reciente publicado sobre las costillas de Ikeda que muestra que todas las lesiones que ocurren sobre las costillas se ven mucho peor y que realmente el único tumor que realmente tiene más sencillo el ser visto es el que ocurre entre las costillas, siendo entre el espacio intercostal de cualquiera de ambos lados, ¿no? De manera que esto es importante, el hecho de que las costillas tapan con frecuencia el tumor pulmonar. Algunas veces es una lesión patológica lo que ocurre. Por ejemplo, este paciente que tiene una fibrosis pulmonar, probablemente en relación con asbestos, tiene un pequeño carcinoma oculto en la parte más externa, donde también se puede ver una placa calcificada. Y este todavía es más interesante, porque este paciente tiene insuficiencia cardíaca, tiene un patrón intersticial típico, con algunas líneas de Kerley, sobre todo en la base izquierda, tiene gran cardiomegalia y un patrón centro broncovascular que parte de los ilios, típico de las lesiones intersticiales edematosas. Cuando mejora, aparece una pequeña densidad en el lado izquierdo y cuando se hace la tomografía computerizada, ahí tienen ustedes el pequeño adenocarcinoma, bueno, pequeño, no tan pequeño, que tiene en la base izquierda tapado por el corazón. Y la pregunta que también nos hacemos es, ¿no será que el tumor en sí tiene características que impiden que sea visto? Pequeño, poca densidad, si tiene calcio o no tiene calcio, cómo crece y si disminuye de tamaño. Son preguntas que uno se hace, ¿verdad? La perceptibilidad de un nódulo, lo que los anglosajones llaman conspicuity, es un cociente entre la señal que da la lesión y el fondo, lo que se llama ruido, ¿verdad? Y eso ocurre sobre todo cuando está superpuesto a las costillas y en tumores que no tengan borde nítido. Cuando el tumor ocurre en un espacio intercostal y además tiene un borde nítido, es perfectamente visible. Por contra, cuando los tumores son de borde mal definido, y o se tapan por las costillas, la visualización del mismo es mucho peor. Este carcinoma tiene además metástasis por todas partes, ¿verdad? A pesar de lo cual su visualización en la radiografía de tórax es bastante limitada. Y este tumor es demasiado pequeño para ser visto. Tenía 7 milímetros, creció a 9 y fue intervenido, ¿verdad? De hecho, hay un 10% de nódulos menores de 5 milímetros y de ellos un 1% se convierten en adenocarcinomas, parecidos a este que aquí vemos, ¿verdad? También es verdad que cuando son tan poco densos como este, tiene menor incidencia de ganglios y menos riesgo de recidiva. A veces son completamente en vídeo deslustrado, como este que es 100% vídeo deslustrado. Bueno, algunos autores han dividido la densidad del nódulo en 4 tipos, ¿verdad? Que van desde el vídeo deslustrado a los sólidos sólidos. Y la visualización de los mismos es completamente diferente, porque los que son como este, es decir, de vídeo deslustrado 100%, son prácticamente invisibles en la inmensa mayoría de los casos, si no todos. ¿Y si el nódulo tiene calcio? Bueno, los trabajos de la literatura dicen que todos los tumores pueden calcificar, sobre todo los de situación central. Lo que pasa es que este es muy periférico. Tiene su unión con la pleura, sus calcificaciones, su espiculación, etcétera, cola pleural. Tiene todos los detalles que se pueden ver y su TCPET en un tumor que era un adenocarcinoma.
todavía nos queda un detalle. Esto no lo van a encontrar ustedes en la literatura. Esto se me ha ocurrido a mí en los últimos casos y es un detalle que, bueno, no tiene mucha importancia, pero que es importante recordar. Algunas veces lo que se ve es solo la parte sólida. Eh, a- eh, un punto denso, un punto denso que luego, aquí se ve en dos imágenes diferentes, y es un tumor. Aquí tenemos otro que se ve como un punto denso y luego, de manera que parece que se ve la parte sólida aislada y que a veces puede confundirse con un pequeño granuloma, una pequeña lesión en el tórax y que puede ser el comienzo de un adenocarcinoma y de su visualización, ¿verdad? Este es un detalle que, bueno, tiene alguna importancia algunas veces. Otras veces hablamos de espacios quísticos. Este paciente, concretamente, tiene un TC en el año 10 que no tiene ninguna alteración. Cuando vuelve en el 12, tiene un pequeño espacio quístico en la región baja del lóbulo del pulmón derecho, del lóbulo inferior. Y cuando vuelve en el 19, hay un tumor en la región de la bulla visible previamente. Hay varios trabajos publicados en la literatura de qué es lo que causa la presencia de un espacio quístico, como el que enseñamos también al principio de la charla, que son mecanismos de válvula, crecimiento lipídico, formación de quiste en tumor y la bulla persistente creciendo en ella el tumor. La verdad es que se ven pocos, pero conviene recordarlo porque como ocurren también el adenocarcinoma periférico, ocurre más frecuentemente en áreas de bullas, en áreas de enfisema, pues es probable que en ocasiones, si se hiciera la tomografía computerizada con ventana de pulmón, etcétera, se verían más lesiones de este tipo. ¿Cómo crece? Bueno, a veces crece muy rápidamente. Recuerden ustedes que el doubling time es el número de días que tarda un nódulo en doblar su volumen y que las lesiones inflamatorias tardan menos de 20 días o más de 400 y que las lesiones tumorales andan entre 20 días y 400 días. De hecho, hay algunas publicaciones que muestran cómo el microcítico crece el doble que los adenocarcinomas periféricos. Este es un pequeño adenocarcinoma microcítico que ha crecido de forma muy rápida. Lo contrario también ocurre, a veces crece muy lentamente. Esta es la imagen de un tumor, de los llamados tipo neumónico, en el pulmón izquierdo en el año 17. Y esta es del año 4. Aquí tienen la lesión en el 2004 y esta es la lesión del 2017, ¿verdad? Este es un adenocarcinoma mucinoso que se veía ya previamente, de manera que a veces tardan mucho en crecer y hacerse mayores. Este es el detalle que habla de que cuando hay menos de 400 días de tiempo de doblado, existe un riesgo considerable de que el tumor sea muy agresivo y por tanto más maligno de lo habitual. ¿Y si el nódulo disminuye de tamaño? A veces ocurre semejante cosa. Este paciente ha habido un descenso notable de tamaño, es un pequeño adenocarcinoma, espiculado, con una pequeña lesión aérea en su interior, bastante típico. Los tumores a veces regresan. Este es uno antiguo que yo tengo, en el que se veía la regresión. La regresión espontánea total es rarísima. La parcial es más frecuente y se han involucrado dos mecanismos. Primero, lo que llaman los PNS, que es el Paraneoplastic Neurological Syndrome, son síndromes neurológicos que causan unos anticuerpos contra el tumor y que eso reduce el tumor. Estamos hablando de tumores que no han sido tratados fundamentalmente. Y luego también existen reacciones inmunológicas que a veces causan que el tumor sea visible. Aquí se ve lo que se define como los PNS, que son, bueno, pues hay una serie de definiciones que da Kanagi, aquellos que estén interesados deben de leerse el artículo, está en internet,
porque menciona las diferentes variantes que puede tener los famosos paraneoplásicos, que también se llaman anticuerpos onconeurales en la literatura. Y luego esto, aquí están las tumores que pueden ocurrir, las lesiones que pueden ocurrir neurológicas en este lado, y en este lado las reacciones inmunológicas que han sido descritas. Zhang, en un artículo que también es interesante para los que quieran leer semejante cosa, demostrándose que existen regresiones espontáneas de tumor fundamentalmente cuando ocurren estos síndromes neurológicos. Por último, simplemente pues no lo hemos visto, ¿no? El tumor. ¿Por qué? Porque no hemos revisado las previas, porque ha habido lo que llamamos satisfacción de la búsqueda. Bueno, pues varias razones que vamos a analizar. Lo primero de todo es que en general se consideran que existen tres causas fundamentales de que no se vea una lesión: error del observador, características de la lesión y consideraciones técnicas. Si nos centramos en el error del observador, ya hace años que Kundell habló de que fundamentalmente son errores en la toma de decisiones. Es decir, que percibimos de alguna forma que hay una lesión, pero no estimamos que sea importante y simplemente la abandonamos en el transcurso de la búsqueda del tumor. Esta es una lesión pequeña del lóbulo superior derecho, que aquí se puede ver, es un pequeño adenocarcinoma, pero ahí estaba en el año 2004, previamente. Lo de ver las previas, bueno, de hecho aquí se menciona un trabajo, el trabajo de White, en el que hablan de que un porcentaje importante de los fallos judiciales a favor del demandante es porque no se han comparado las radiografías con las previas. De hecho, a mí me lo enseñaron cuando era residente. Se cometen más errores diagnósticos por no ver las previas que por ninguna otra causa. La segunda gran razón es la satisfacción de la búsqueda. Todos sabemos que se puede producir la parada de la búsqueda porque encontremos un hallazgo, y eso hace que no sigamos estudiando el estudio que tenemos delante. Este tipo de satisfacción de la búsqueda es un buen caso visible aquí de un paciente con púrpura que tenía tratamiento con esteroides y que presenta este nódulo en el lado izquierdo. La tomografía muestra que tiene espiculación en los bordes, que tiene un pequeño nivel dentro del nódulo, y era un acceso pulmonar con un cultivo de pseudomonas. Bueno, pero ¿y qué tiene en el lado contrario? Pues en el lado contrario tiene un pequeño carcinoma epidermoide visible en la tomografía computarizada. Este es el tipo de problema que puede ocurrir, que al ver un nódulo, pues paremos la búsqueda, ¿verdad? Y este es un caso parecido. El paciente tiene una severa hemotisis y tiene una gran lesión en el parénquima izquierdo, que en la tomografía computarizada se puede ver que es una hemorragia pulmonar. Y arriba lo que se ve es un pequeño nódulo, que no es otra cosa que el tumor original que sangró, y esto no es más que la consecuencia de la hemorragia. De manera que hay que tener atención y revisar la radiografía independientemente de que con una primera mirada ya se pueda encontrar algún hallazgo. La razón también que es importante es que muchos de los tumores tienen aspecto neumónico. Este es un paciente, un pariente de un radiólogo del clínico, que tiene una neumonía aguda y tiene una lesión en el pulmón derecho. Es un individuo que es fumador, y lo tratan, y cuando vuelve un par de meses más tarde eso sigue igual. Entonces se hace una tomografía computerizada que muestra una lesión con espacios quísticos en su interior, con una consolidación basal bastante típica, y entonces se le hace una broncoscopia que es negativa para malignidad, y se muestra que tiene se cultiva un Staphylococcus aureus.
El paciente regresa en junio y tiene la misma neumonía visible y entonces le hacen una segunda broncoscopia que también es negativa para malignidad y ahí encuentran un Haemophilus influenza. Pero a la vista de que esto permanece y que se ha hecho más sólido y los espacios quísticos han desaparecido en gran parte, se lleva a cirugía donde se demuestra que es un adenocarcinoma mucinoso invasivo. Estos espacios quísticos han sido descritos en todos los tumores, la llamada pseudocavitación, más frecuentemente en el adenocarcinoma lipídico que en los otros. No, a veces tienen múltiples consolidaciones. Este paciente presenta dos consolidaciones en la radiografía posterior anterior, aquí también tiene otra, y luego en la tomografía computerizada se puede ver la del lado derecho, la del lado izquierdo, una más arriba, es decir, que tiene múltiples consolidaciones. Todas desaparecieron menos esta. Y esta lesión basal, el primer diagnóstico biópsico, es la posibilidad de que fuera de la familia que mencionábamos, la perplasia adenomatosa, contra un adenocarcinoma lipídico que todavía estaba sin visualizarse anatomopatológicamente de forma completa. De manera que, como dice en el trabajo este reciente que se ha publicado ahora en Radiology en noviembre sobre el nuevo TNM del carcinoma de pulmón, es importante separar este tipo neumónico de tumor periférico de la enfermedad metastática porque tienen diferente estadiaje y tratamiento. ¿Y si hay más de una lesión? Por último, llegamos a este paciente, tiene un carcinoma microcítico tratado con quimioterapia y radioterapia en el 97 y en el 2003 viene con este nódulo que es un adenocarcinoma, diferente del microcítico. En el 2006 regresa con un tumor en el lado izquierdo al que llaman carcinoma neuroendocrino. Teóricamente puede ser primario, aunque también podría ser una metástasis del tumor primitivo, ¿verdad? Y por último, en el 2010 tiene una recidiva del adenocarcinoma que fue operado previamente en el 2003. De manera que los tumores múltiples pues son cada vez más frecuentes. De hecho, aquí se habla del riesgo de segundo carcinoma en los pacientes que tienen ya un carcinoma previo. Este es más interesante todavía porque tiene un carcinoma papilar de riñón en el 2001 y en el 2008 tiene dos carcinomas en el lóbulo inferior izquierdo, que son un carcinoma papilar y un adenocarcinoma probablemente diferentes, probablemente diferenciados y son diferentes los dos. Este paciente en el 2001, perdón, en el 2011, hace este tumor pegadito a un vaso, pero que tiene 9 milímetros. El tumor es un tumor del lóbulo inferior derecho. Como tenía estas lesiones operadas, ya tratadas, pues le hacían controles periódicos. Y vean ustedes el control de este paciente, 2010, 2009 y 2008. De manera que cuando se hizo el diagnóstico de estos dos tumores, ya tenía el carcinoma del lado derecho, su pequeño carcinomita, en el lado derecho. De manera que ojo al parche, sobre todo porque esto de tumores múltiples cada vez es más frecuente. Y no olvidar que hay que mirar las previas, porque al menos mi experiencia personal es que casi siempre el tumor está ahí. Existen otras opciones, amartoma, granuloma, etcétera, con carcinoma de pulmón, ¿verdad? El amartoma está combinado con dos lesiones periféricas, que eran dos adenocarcinomas mía, es decir, carcinomas todavía en fase de mínimamente invasiva, y que, bueno, este es otro, con un amartoma y un carcinoma abajo, y luego además un tuberculoma, vamos, una lesión inflamatoria, un granuloma, que ha hecho que se mencione en la literatura el hecho de que muchos de estos tumores ocurren con el amartoma previo y entonces se ha intentado establecer una relación que no ha sido probada
claramente entre amartoma y carcinoma de pulmón. Nos quedan por último si existen errores en la toma de decisiones. Este paciente que tiene este adenocarcinoma casi no se ve en mayo, pero en junio ya es claramente visible el reguero y la lesión que está tapada por la primera costilla y es un pequeño adenocarcinoma. Lo importante de este paciente es que tenía un estudio de tiroides previo en el 2007 y que esta es la radiografía, perdón, el TAC de entonces. Tiene su nódulo tiroideo, pero la lesión del lado izquierdo pues ya estaba ahí. Y este todavía es más grave, este error, porque muestra algo que es importante. De este señor que tiene este tumor en el lado derecho y una telectasia del lóbulo inferior izquierdo, aquí se puede ver que tiene metástasis cerebrales, el tumor en el lado derecho y la telectasia del lado izquierdo, probablemente porque hay infiltración de tumor en el espacio paravertebral. Bueno, pues este paciente tenía este pequeño nódulo en el 2005, el radiólogo lo vio y lo describió. Dijo, el nódulo está en el lado derecho y no se veía en la de 2003, de manera que debe ser investigado porque es un nódulo de nueva aparición. Hasta ahí todo correcto. Pero vean ustedes el informe del paciente que dice que el nódulo está en el campo pulmonar superior izquierdo. Este error de lateralidad, lo que llaman laterality errors en el artículo de la JR, es bastante raro, no es que sea muy frecuente, pero claro, o puede ser un error del radiólogo, puede ser un error de la secretaria, etcétera. Hoy ya hay publicaciones que dicen que la inteligencia artificial puede ayudar de forma importante en este tipo de lesiones y evidentemente reconoce probablemente los errores con mayor facilidad que los reconocemos nosotros. Bueno, ¿y a qué nos enfrentamos? Pero aquí hablamos de qué tipo de tumores nos esperan, ¿verdad? Este paciente de 84 años, muy conocido por mí, tiene una hernia del hiato con un tumor en el lado derecho de la hernia. Carcinoma probado con su TCPET, que al hacer el parénquima pulmonar, al hacer la ventana del pulmón, tiene este nódulo de vídeo desilustrado en el lóbulo superior derecho con un aspecto espiculado que obligó a hacer consultas sobre qué se debería tratar primero, si el adenocarcinoma periférico o la lesión del tórax. Se decidió hacer quimioterapia y cirugía sobre el tumor esofágico y olvidarse de este tumor de momento. Pero al hacer el preoperatorio, bueno, primero recordar, en el trabajo este de Pinilla, publicado en radiología, se habla de los falsos positivos que tienen las lesiones estas de TCP, de pulmonares con el TCP. Este paciente se le hizo el control antes de la cirugía y la lesión había desaparecido, con lo que probablemente pues, es más que probable que se trate de un fenómeno de aspiración, como frecuentemente tienen los que tienen dilatación esofágica, como este caso. ¿Qué tipo de tumores nos esperan? Bueno, recordar que los tumores con espiculación de bordes, con retracción pleural, con borde probablemente definido, tienen peor tipo histológico y peor pronóstico. Y que por el contrario, los tumores que son de menor tamaño y que el vídeo desilustrado es la mayor parte del tumor, son menos indolentes, son más indolentes y menos agresivos, probablemente debido a su mayor componente lipídico. ¿Tenemos suficiente información? Bueno, este caso lo enseño porque el autor de este trabajo, Kim, dice que ahora que nuestras exploraciones son digitales, ¿por qué no aprovechamos y hacemos ampliadas de ambos lóbulos superiores al comienzo de la exploración? Es decir, que debemos de ver la radiografía simple y debemos de ver ampliadas de ambos lóbulos superiores. A mí me parece una sugerencia interesante porque como todos los tumores, o la inmensa mayoría de ellos, ocurren ahí, el valor que tiene el comparar ampliadas de ambos ápices puede ser interesante. Hay algunos trabajos que muestran
la diferencia entre radiólogos y, en este caso, anestesistas y neumólogos, demostrándose que el radiólogo, más que habilidad en detectar, lo que tiene es que sabe lo que es normal y lo que es anormal. Y hay algunos otros trabajos que ya dicen, perdón, que la inteligencia artificial va a mejorar la detección de nódulos debidos a carcinoma de pulmón. Bueno, para terminar, decir que el estudio radiográfico del tórax no es la prueba idónea, pero que hay un porcentaje elevado de pacientes que se puede ver el tumor. La detección está directamente influenciada por el tamaño, el contraste óptico y gradiente, así como por la densidad. La tasa de tumores es mucho mayor en el TC de baja dosis y la mayoría de los tumores están en estadio 1. La reducción en mortalidad es muy importante en pacientes que sean muy fumadores. Por último, recordar que no hay ganglios metastáticos ni recurrencia en tumores con más del 50% de vídeo deslustradado. A modo de conclusión, yo quería señalar aquí que el trabajo de Hassain, publicado en el Radiological Clinics, son conclusiones que yo acepto en su mayoría. Es importante estar familiarizado con los puntos ciegos del estudio convencional. Es imprescindible una técnica correcta. También lo es recordar las características de la lesión, tamaño, situación, etc. Importante conocer bien la anatomía normal del tórax. Muy determinante buscar adecuadamente. Y por último, que el paciente debe tratar de verse aquello que nos sorprende por su carácter exclusivo o diferente de lo habitual. ¿Acabaremos todos así? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pedrosa, por esta excelente presentación, como siempre, súper docente y repleta de casos ilustrativos y bibliografía totalmente actualizada. Tenemos unos minutos para la discusión y voy a invitar ya a que se añadan a Eva, Mariana y Ángel, que me gustaría primero, antes de pasar a las preguntas que ha dejado Salva, oír vuestros comentarios, vuestra opinión sobre la presentación. Eva. Eh, bueno, como siempre, felicitarte, César, por todo, ¿no? Lo que pormenorizas y como dice, pues lo actualizada que está la bibliografía. Me ha gustado mucho que insistas en lo importante que son las previas, no solo en la radiografía simple, sino en los tags, que nos miremos muy bien, porque muchas lesiones ya estaban, ¿no? Y nos han pasado desapercibidas. Me ha parecido también interesante que comentaras lo de la ampliación cuando estamos viendo las placas de los lóbulos superiores, que además muchas veces tenemos cambios crónicos o imágenes que pueden ser residuales y que pueden, y esa ampliación y además comparación con las previas, pues nos puede llevar a detectar cosas que se nos hayan pasado desapercibidas. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, bueno, Mariana. a mí me parece que esta idea de este hombre, del Kim, me parece muy, muy sugerente, ¿no? Porque están ahí la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Y conviene tener la posibilidad de verlas. Quizá, a lo mejor incluso podríamos tener la posibilidad de que las ampliadas fueran automáticamente realizadas al hacer estas radiografías digitales, ¿no? Porque eso está en el ordenador, ¿no? O sea que a lo mejor se podrían incluso hacer casi de rutina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, sí. De hecho, una de las preguntas que Salva había puesto en el chat es sobre la utilidad de todas estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial o visualización de imágenes detectadas por algoritmos ampliadas y que nos puedan, pues, ayudar a aumentar la sensibilidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, no? Que todas estas herramientas, pues seguramente nos tienen que ayudar en un futuro a mejorar la detección de estas lesiones que son dificultosas, ¿no? Sí, evidentemente. Mariana, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, muchísimas gracias por la charla. Un placer escucharlo, sinceramente. Gran cantidad de información, los casos, las citas bibliográficas, un placer.
Nada, quería hacer hincapié, claro, en el tema de las neumonías, que vemos muy frecuentemente, sobre todo en esta época, en pacientes EPOC, hacer hincapié, si está de acuerdo, en la coletilla cuando informamos la placa de tórax, de decir, sugerir un control de resolución de la neumonía. Entonces, creo que muchas veces no sabemos muy bien el contexto clínico o no está del todo bien valorado el paciente y decir, bueno, controlemos y que esto que parece un proceso neumónico, veamos que se resuelva, ¿no? En la placa de tórax. Y eso por un lado que me pareció muy, muy interesante y realmente algo que sucede. Y lo otro es, en relación al control de nódulos, algo que nos pasa también, que es cierto que siempre controlamos con el TAC inmediatamente previo, y eso a veces es un problema porque vemos que en los tumores de lento crecimiento, como son, por ejemplo, el adenocarcinoma lepídico, que bien lo ha comentado, muchas veces tenemos el problema de que cada uno va controlando respecto al anterior, pero no vemos la larga evolución, y cuando nos queremos ver nos despertamos y vemos, pero sí ha estado creciendo lentamente, ¿no? Como por ejemplo en el caso ese también de tumores múltiples que mostró, ¿no? Y siempre han estado ahí y van creciendo. Pero como controlamos el anterior y no la evolución histórica, nos pasa que a veces cometemos el error puntualmente en eso. No sé si Sí, está de bueno, acuerdo. son un problema en realidad, ¿no? Porque están ahí, pero no tenemos a lo mejor las herramientas adecuadas para verlo, ¿no? Y yo creo que sí, que tienes razón en el sentido de que hay que poner coletillas a las exploraciones, sobre todo si tienes ascendente sobre el clínico, ¿no? Si el clínico cree en ti y cree en lo que haces, es más probable que atienda tus peticiones y que cuando digas, oye, esto hay que repetirlo, esto hay que tener un control, etcétera, haga caso, ¿no? Porque también viene el hecho de que muchos de estos pacientes mejoran tan sustancialmente que el clínico dice, pues no hay nada más que hacer, está, que se vaya a su casa y no hay que volver a mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, esa diferencia de criterio yo creo que se ayuda mucho del hecho de que el radiólogo tenga cierto prestigio y cierta ascendiente sobre el clínico, ¿no? En ese aspecto. Sí, a mí me parece interesante eso. Muy Un bien, tumor, sí, nos va a perdona, faltar por Víctor. escuchar a Ángela. Ángel, Sí, ¿estás aquí? Que Sí, no te sí, vemos. Sí, 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 sí. estoy aquí. Adelante. Creo que me habéis desconectado el vídeo vosotros, según pone aquí, pero bien. ¿Sí? Sí, pero bueno, no pasa nada, no es A ver. importante. No, yo a ver, yo me uno obviamente a las felicitaciones al doctor Pedrosa, que como siempre nos ha ilustrado con una charla espectacular. Nos ha aportado un montón de conocimiento y con referencias bibliográficas, vamos, hasta del mes pasado, ¿no? Eh, en el título nos hablaba parecía que el tema iba a ser dónde está la lesión, pero ha hecho mucho más que eso, ¿no? O sea, nos ha hablado desde los cambios en la composición del tabaco hasta un montón de cosas de conocimiento sobre el cáncer de pulmón. Y en cuanto a lo de la detección, eh, yo quiero insistir en lo que comentábamos en el coloquio previo, ¿no? O sea, claro, nos ha mostrado un montón de casos sutiles en los que hay que tener una habilidad del lector muy importante, ¿no? Y que esa habilidad pues adquiere leyendo muchas placas y leyendo muchas placas todos los días. Y yo creo que como colectivo el problema más grande que tenemos es que se lee poca placa de tórax. Y yo me pregunto si como colectivo los radiólogos no nos estamos desactualizando en nuestra competencia de leer radiología simple, ¿no? Eh, Porque yo creo que eso se acaba convirtiendo en un problema, porque al final los clínicos que a veces nos consultan, a veces están mucho más habituados a ver muchas placas simples todos los días que el radiólogo al que le consultan por una placa en concreto, ¿no? Y esto yo lo veo como un reto muy, muy importante. Eh, y me pregunto también me pregunto y pregunto a todos, ¿no? ¿Cómo pensamos que nos va a influir la inteligencia artificial en esto? Pues claro, vamos metiendo software de inteligencia artificial en los servicios que en principio pues se supone que nos ayudan y pueden detectar cosas. Hay quien aboga por, bueno, pues si ya la da como normal, pues ya es normal y nos centramos. Pero claro, según la legislación también europea, todas estas herramientas deben ser validadas por el radiólogo, ¿no? Y vamos a tener radiólogos
con el conocimiento, con la habilidad suficiente para poder validar todas las exploraciones, o vamos a acabar multiplicando el número de tags porque no se va a sentir con la confianza suficiente para validar lo que le esté diciendo una herramienta de inteligencia artificial cada vez más eficiente, ¿no? Yo creo que ese es un reto enorme. Una vez hemos detectado la lesión, bueno, ya podemos empezar a ver si la manejamos con controles más cercanos o menos, o con más intervencionismo o menos, pero claro, el problema es detectarla, ¿no? La confianza en que estás detectando o no alguna cosa, ¿no? Muy bien, Ángel. Sin duda es un reto y un dilema, ¿no? Saber hacia dónde vamos a avanzar, y una vez incorporemos todas estas herramientas, lo que está claro es que no va a haber marcha atrás, porque si te acostumbras y trabajas con esas herramientas, ya nadie va a saber leer radiografía de tórax como las lee el doctor Pedrosa, ¿no? ¿Qué papel le damos, ¿no? ¿En qué papel le damos a esa herramienta? Pues aquí estamos hablando, se ha hablado de la importancia de la lectura de la placa lateral, etcétera, etcétera, pero claro, yo me pregunto si todos los radiólogos que potencialmente pueden atender a consultas de los clínicos sobre placas de tórax tienen esa habilidad en leer placa de tórax que tiene el doctor Pedrosa, ¿no? Yo quería también decir al respecto de eso, a lo que dice Ángel, que, claro, en Valdebrón o en el Clínico de Madrid, las radiografías de tórax se leen adecuadamente por el 90% de los individuos que las leen, porque son individuos que se dedican a eso. Pero ¿estamos formando bien a los residentes en radiología torácica? Esa es la primera pregunta. Yo creo que se responde mal en muchos hospitales españoles. Y claro, eso significa que ese individuo tampoco tiene unos conocimientos muy profundos sobre el tema, y que es el individuo al que pueden consultar la inmensa mayoría de las radiografías que se hacen, porque los grandes hospitales donde tienen buenos servicios de radiología torácica son escasos comparativamente con la cantidad de radiografías que se hacen en el país, ¿no? Me parece que son del porte de 16 millones o algo por el estilo al año o algo así, me parece que leí una vez. Bueno, pues eso, ¿cómo se lee? Yo creo que ahí la inteligencia artificial va a ser muy útil si la manejamos nosotros. Y ya lo dije aquí hace meses, que me preguntaron una vez, que leí una vez en alguien que decía, ¿va a acabar la inteligencia artificial con los radiólogos? Dice, no, va a acabar con los radiólogos que no sepan inteligencia artificial, ¿verdad? O sea que nos tendremos que poner las pilas. Bueno, yo no me incluyo en el asunto ya. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Mira, tenemos un mensaje de Jesús Cuello. Puesto gracias, como siempre, al hilo de nuestras preocupaciones por la inteligencia artificial, etcétera, ha puesto el dedo en la llaga que nuestros informes necesitan tener el ascendente sobre los médicos que nos mandan sus pacientes. Igual no procede la pregunta sin problema. Pero, ¿qué consejo daría a los jóvenes para lograr ese ascendente sobre los médicos? ¿Cómo formarles en ello? ¿Cómo tener todavía ir por delante de ellos, ¿no? Yo diría dos cosas. Que tengan muy presente, pero que muy presente, que la radiografía de tórax es la radiografía más difícil de interpretar. Que hay que saber mucho para poder leer una radiografía de tórax bien leída. Y que eso solo se adquiere con tiempo y con gente que te enseñe previamente los mecanismos de búsqueda, etcétera, ¿no? Y que todo lo que hagas al respecto va a ser poco, porque aún así, y a las pruebas me remito, hay un porcentaje importante de cerca del 20% en el que fallamos todos, porque no somos Superman, ¿eh? Muy bien, pues con estas reflexiones finales llegamos ya al final de tiempo. Excuso al doctor Salva, que no ha podido estar hasta el final y me ha dicho que es pues eso, su urgencia. Si no queréis hacer algún comentario más, Ángel, a Eva, Mariana, al profesor Pedrosa. Si no, pues daré la sesión por finalizada. Es una sesión súper interesante que nos ha puesto sobre la mesa el reto, la dificultad de identificar el carcinoma periférico en la placa de tórax, que no es la técnica ideal,
pero a pesar de las limitaciones técnicas, de las características de los tumores y todo esto, hay una parte importante que es el entrenamiento y la parte del observador. Y con esto pues podemos mejorar también la detección de algunas de las lesiones. Sin más, muchas gracias a todos. Felices fiestas a todos. Muchas gracias. Igualmente, que paséis todos un buen día y unas Gracias, buenas doctor fiestas. Pedrosa. Gracias, gracias, doctor. Gracias. Gracias a Un todos. placer. Feliz Gracias. fiesta a todos. Muchas Adiós. gracias. Buenas fiestas. Adiós.